¿Cuándo dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en mercancías prescindibles del aparato estatal? La pregunta resuena con urgencia dramática, señores, cuando una maestra de Pando, Carolina del Puerto, es expulsada del sistema educativo público por el pecado capital de enfermarse. Y no estamos hablando de negligencia laboral ni de incompetencia profesional, ni siquiera de esas faltas que la burocracia justifica con eufemismos administrativos. Estamos hablando, señores, de una docente, una maestra con calificación de excelente, a 2 años de su jubilación, destituida porque un tumor en el fémur que migró a su columna vertebral le impide cumplir con la exigencia primitiva de permanecer en pie durante horas frente a un aula, frente a un pizarrón. Y bienvenidos, señores, al Teatro del Absurdo Institucional Uruguayo del año 2025, donde la ANEP, esa maquinaria burocrática que Giovanni Sartori hubiera clasificado como ejemplo perfecto de la democracia vertical, que destruye los derechos horizontales del ciudadano, ha creado un laberinto kafkiano donde las contradicciones se multiplican hasta el paroxismo. Y observen, señores, la coreografía perversa. En 2018, Carolina del Puerto es diagnosticada con un tumor óseo. La propia ANEP, en un acto de aparente sensatez administrativa, la deriva a tareas de docencia indirecta. Pero entonces, como en una tragedia griega, donde los dioses se burlan de los mortales, la Junta Médica de Primaria la declara con incapacidad laboral. Y ahí, señores, está la primera gran trampa conceptual, el primer eslabón de una cadena que terminaría estrangulándola. Incapacidad laboral. Incapacidad laboral no significa, en el lenguaje civilizado de las democracias occidentales, incompetencia para trabajar en términos absolutos. Significa limitación física para ciertas tareas específicas. Pero en el vocabulario institucional uruguayo, esa expresión se convierte en una sentencia de muerte profesional, en un estigma que justifica la expulsión del sistema. Y entonces, señores, llega el BPS, otro gigante burocrático de este drama administrativo, y dice algo revelador. Y escuche bien, algo que desnuda la hipocresía estructural de todo el andamiaje. Carolina del Puerto está capacitada para trabajar y Primaria tiene la obligación legal de asignarle tareas acordes a su condición. Escuchen de nuevo, señores, el BPS, ese organismo que administra las jubilaciones y pensiones de todos los uruguayos, que conoce íntimamente el cuerpo normativo laboral uruguayo, determina que esta mujer puede y debe seguir trabajando. Pero Primaria, en un ejercicio de autonomía institucional que roza la arbitrariedad feudal, abre un sumario administrativo que culmina en destitución. Y aquí, señores, es donde Giovanni Sartori nos hubiera advertido sobre los peligros de la fragmentación institucional dentro del mismo Estado. Cuando diferentes organismos públicos operan con lógicas contradictorias, el ciudadano queda atrapado en un limbo jurídico donde nadie se hace responsable de las injusticias resultantes. Es la banalidad del mal administrativo. Cada funcionario cumple su protocolo, cada junta médica firma su informe, cada sumario sigue su curso burocrático y al final una mujer pierde su trabajo, su cobertura médica y su dignidad. Pero profundicemos en la anatomía de este despropósito, señores. El Estatuto Docente, en su artículo 2, establece con claridad meridiana que existen 2 formas de ejercer la docencia, directa e indirecta. La docencia indirecta incluye las funciones de dirección, orientación, supervisión u otras ejercidas fuera de la relación directa de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el propio marco normativo contempla, reconoce y legitima que una docente puede desarrollar sus labores profesionales sin necesidad de estar parado frente a 30 gurises durante 4 horas seguidas. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿por qué Carolina del Puerto fue destituida? Y la respuesta, señores, es brutalmente sincera. La dio ella misma cuando le preguntó a una compañera: ¿me pueden echar por estar enferma? Y la respuesta fue más brutal. Y cito: sí, no sos la primera ni la última. Y ahí está el reconocimiento implícito de una práctica sistemática, de una cultura institucional que considera a los docentes enfermos como un estorbo para el sistema. Palabras textuales de la propia Carolina. La ley 18.437 en el artículo 69, modificado por el artículo 163 del Estatuto, establece que la destitución solo procede por ineptitud, omisión o delito. El artículo 82 del Estatuto define ineptitud como carencia de idoneidad, incapacidad personal o inhabilitación profesional.
Pero atención, una limitación física no equivale a carencia de idoneidad cuando existen alternativas laborales dentro del mismo sistema. Una docente con calificación de excelente, con años de experiencia, con dominio pedagógico probado, no es inepta porque no pueda permanecer parada. Es una docente con una condición médica que requiere adaptaciones razonables. Es un concepto elemental del derecho laboral moderno y de las convenciones internacionales sobre derechos de personas con discapacidad. Y aquí es donde el caso trasciende lo individual y se convierte en síntoma de una patología institucional más profunda. El abogado, Ariel Gans, lo califica con precisión quirúrgica como, y cito, discriminación laboral por discapacidad, y anuncia que si la resolución no se revierte en Uruguay, llevará el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Traducción: el Estado uruguayo está a punto de recibir una condena internacional por violar los derechos humanos fundamentales de una maestra de escuela pública. Y la directora general de primaria, Gabriela Salsamendi, declaró a Telenoche que se enteró del caso por la prensa. Pausemos aquí, señores. La máxima autoridad de primaria se entera por los medios de comunicación que su institución acaba de destituir a una maestra por una enfermedad. ¿Qué nivel de desconexión burocrática? ¿Qué abismo entre la cúpula y la realidad cotidiana revela esta confesión? Es el triunfo de la máquina sobre el ser humano, la victoria de los procedimientos sobre las personas, señores. La consolidación de lo que Giovanni Sartori llamaba la democracia sin atributos, donde las instituciones funcionan con automatismos mecánicos, inmunes al dolor concreto de los ciudadanos. Y mientras tanto, Carolina del Puerto atraviesa un momento de angustia y desesperación. Le faltan 2 años para jubilarse, 2 años, 730 días, señores, de resistencia que ya no podrá completar porque el sistema decidió expulsarla antes de tiempo. Perdió su salario, el sustento material de su existencia y perdió su cobertura médica, precisamente cuando más la necesitaba, cuando un tumor le recorre los huesos y le impide mantenerse erguida. Y la ironía es tan cruel, señores, que parece ficción. Una mujer que decidió décadas a educar niños uruguayos, que obtuvo sistemáticamente calificaciones de excelente, que probablemente formó a cientos de niños uruguayos que hoy trabajan, votan, contribuyen a la sociedad, es descartada como material defectuoso porque su cuerpo no soporta más las exigencias físicas de la docencia directa. Y el Estado, este Estado que en el discurso oficial se proclama garante de derechos y protector de los más vulnerables, le dice: andá, estás enferma, sos un estorbo. Los próximos movimientos de este tablero son previsibles pero fundamentales, señores. El Codicen recibirá los recursos presentados por Gans. Allí se definirá si el sistema tiene la capacidad de autocorrección o si por el contrario se enquistará en su lógica burocrática hasta el final. Si se mantiene la destitución, señores, el caso llegará a instancias mucho mayores internacionales y Uruguay enfrentará el bochorno de ser condenado por discriminación laboral contra una maestra de escuela pública. Lo que está en juego aquí, señores, no es el destino de Carolina Puerto solamente. Es la pregunta sobre qué tipo de Estado somos, qué hacemos con nuestros funcionarios cuando se enferman, cómo tratamos a quienes dedicaron su vida al servicio público. Esa es la pregunta sobre si nuestras instituciones existen para servir a las personas o para perpetuarse en sí mismas, devorando a quienes ya no pueden cumplir con sus protocolos rígidos. Y observen con atención este caso, señores, porque cuando el Estado comienza a devorar a sus propios hijos, cuando una maestra es destituida por enfermarse, cuando las instituciones operan con crueldad burocrática disfrazada de legalidad procedimental, estamos ante la evidencia de que algo se pudrió en la maquinaria, señores. Y lo podrido, tarde o temprano, contamina a todo el sistema.